programa comenzó sin miedo. Sin miedo, te confronta y te educa sin miedo. Hola, buenas tardes Santo Domingo, buenas tardes República Dominicana, buenas noches, buenos días, saludos mundo. Yo soy Dani Hernández, como siempre agradecido del Dios Todopoderoso que nos permite llegar hasta ustedes a través de esta poderosa plataforma Sin Miedo TV RD. Hoy en la compañía grata de mi hermano Daniel Nova, como siempre, mi hermano, esa gorrita. Saludos, mi querido. Saludos, ¿Está indicando algo? No, nada que ver. Yo estoy viendo a ti con gorra. De hecho, esta me la regalaste. Es un regalo de edad. Señores, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Sin Miedo. Siempre agradecido y agradecidos nosotros, el Todopoderoso, y además de todo lo que ustedes hacen por nosotros, con sus comentarios, sus suscripciones y ese seguimiento que nos dan cada semana. Muchísimas gracias. Hoy estamos frondosos aquí. Sí, mi hermano. Vamos a entrar en materia de una vez. De una. Tenemos un invitado pero que muy especial. Pero este tiempo no da para eso. Como yo decía allí en la otra planta. Sí. Vamos a tener que ponerle un ompló a esto 2 horas. Esto no da. Habrá que hacerlo. Sí. Habrá que hacerlo. Señores, a Quemarropa, tenemos con nosotros nuestro invitado. Bienvenido, don Esdras Molina. Un aplauso, vamos a recibirlo así. Muchas gracias, pero me pusiste el don, me sentí halagado. Subió ahí mismo. Usted encaja perfectamente ahí. Usted encaja perfectamente. Solo me falta el dinero para respaldar el don. Pero es noble, un hombre noble. Daniel, en días pasados me encontré con Esdras en su negocio, Publicaciones Libertad, y yo le he dicho a él, usted ha puesto a escribir a los evangélicos. Y de esa conversación surgió un testimonio hermoso, y precisamente ahí radica nuestra invitación a este programa para Esdras. Pero vamos a comenzar hablando de menos a más. Tremendo el nombre Esdras. Eso me acuerda a mí los años mozos, los 90, cuando la fiebre de la escuela de locución Esdras. Sí. Sí, con don Wilfredo de Jesús. Profesor Mi Wilfredo. respeto, mi cariño, mi admiración, profe. Mucho respeto por ese hombre. Sí. Maestro de Esdras, generación. tremendo. Yo también estuve ahí. Claro. Bueno, Esdras, de hecho, también es uno de los libros de la Biblia. Claro. Hablábamos fuera de cámara y decíamos que Esdras es, o se considera, el autor, el iniciador de ese movimiento que hoy conocemos como judaísmo, por muchísimas implicaciones, pero no venimos a hablar del de la Biblia, sino del Esdras de aquí, de República Dominicana. Bueno, mucha gente cuando escucha ese... Muchas veces se parecen, Daniel, los nombres, como que la gente le hace honor a esos nombres que tienen. Bueno, Sí, y los nombres marcan la vida de las personas realmente. hay un encaje a eso. Sí. Y de hecho, y por cierto, ¿cómo te identificas tú con el Esdras de la Biblia? Bueno, el significado de Esdras es auxiliador. Y cuando yo, entrando a la adolescencia, me puse a investigar qué significaba mi nombre, dije, wow, pero es que tengo toda mi vida en esto y mi vida ha sido marcada por ese significado. O sea, todo el mundo me llama, que necesita algo, que lo apoye en algo, que tiene un proyecto, que lo asesore. Soy testigo de eso. Sin tú, oye, déjame decirle, sin tú y yo haber tratado mucho, yo tenía un evento hace años, a través de un amigo en común, Espinal. No, ve donde Esdras, que él te va a hacer esas boletas. Y no, ve que yo hablé con Esdras ya. Tengo testimonio fiel de que es así. Sí, sí es. De hecho, yo sé que colaboras con mucha causa. Tú vienes de una familia de impresores, desde cuando se cogía lucha, porque ahora es fácil. Desde la imprenta Que rudimentaria. trabajaban con Offset, con Carlos No, Gutenberg, ya el Offset es un John adelanto. Gutenberg. Era Chandler, Gutenberg. Josué, Linotipo. Lulo. Wow. Sí. Dios mío. Bueno, para los que no conocen de la imprenta, eran máquinas más grandes Totalmente manuales. y totalmente La manuales. imprenta rudimentaria. Quita, Se hacía una tipografía, letra por Se letra. armaba el molde, se ponía en una máquina, se imprimía una página, se desbarataba ese molde, se hacía otro molde, se montaba, se imprimía la parte de atrás de esa página
Y así era que se hacían los libros. Luego viene Letra por letra, claro, o sea, que no se escribía ahí, de que sistema de braille era ahí, Sí, el viejo Luis Molina fue de los pioneros en imprenta en el país. Inclusive cuando el Listín Diario celebró los 100 años, a él le hicieron un reconocimiento por ser uno de los primeros tipógrafos. Sí, Porque los periódicos era así, letra por letra, que se armaban. oigan bien, O señores. sea, para hacer un texto, toda esa tipografía. Sí, luego viene el sistema offset con planchas. Con plancha, sí, es de revelado. Si tú quémame esa plancha, Quémame esa plancha. yo sí. me gané mi dinerito. Se hacían los diseños a mano Ajá. y la IBM, lo que era máquina, Sí. así era, se recortaban los textos, se montaban, se cuadraban, se sacaba un negativo, que es como especie Sí, de una placa. De una placa, sí, sí, que venía en aluminio. Sí, entonces ahí ese plástico se quemaba en la plancha que es de aluminio. Ajá, ahí quedaba ahí, El sol. Oiga bien, con el sol primero. y quedaba ahí se revelaba. impreso. Y había se que revelaba. contar porque si estaba el sol candente eran 5 Rápido. segundos. Sí. Pero si estaba nublado, había que contar 15 o 20 segundos dependiendo del Hasta sol. que saliera. Sí, Y se podía dañar. Se pasaba de solo, le daba menos, no se revelaba la imagen correcta para luego llevarla a la offset. Una vez yo visité el taller del Instituto Técnico Salesiano de ITESA. Muy duro, ¿eh? Y ahí yo vi un tipo de revelado, era como unos líquidos que utilizaban, pero en un rollo. Tiraban la fotografía, la metían como en un balde de ese líquido Sí, y ahí la dejaban un tiempecito, entonces la sacaban y ya estaba. Sí, correcto. sí, Bueno, es revelador. es revelador. Ese era como se hacían los negativos también. Oh, correcto. Con ese Había una sistema. Y original. había negativos y había Tremenda. positivos también. Exactamente. Bueno, entonces de ahí viene Esdras, echate los dientes literalmente en ese ambiente. Así es, en 2 ambientes, ministerio e imprenta. Ministerio de Imprenta. Pero mira, Familia Molina. yo he pensado que Esdras ha sido un tipo ventajoso. Ha tenido ventaja porque el nombre de él, de hecho, es al que Dios ayuda. O sea, Dios, él pone su plan en la mano de Dios y nada, y Dios da la inteligencia. Sí, sí, un facilitador. Tremendo, tremendo. Entonces viene de una historia, don Luis Molina, Ezequiel Molina. Tú eres de los menores. Sí, el último sí. Tú eres el último retoño de esa camada. ¿Verdad? Sí, claro. Estamos hablando del Liu, Ezequielito. No. Ah, su pero sobrino, cuidado. El hermano menor. Sí, de don Ezequiel. de don Ezequiel, sí. Correcto. Bueno, Tremendo. porque Wow. toda esa familia. de Un alguna aplauso, forma- Daniel, vamos a dar, hombre. Es que cuando mencionamos a Ezequiel Molina, eso es algo grande. Clase aparte. Claro. Que Ezequiel trabajó imprenta como hasta el 95, 96 más o menos. Sí. De Villajuana. Sí, Villaconsueño, Villajuárez. Bueno, Ezequiel es del país. En el país. Ay, Bueno, entonces, Esdras Molina, de manera independiente, ¿cuándo sientes esas inquietudes para abrir un negocio y para enfocarte antes de que lleguemos a la otra etapa? ¿Desde cuándo inicias tú independiente? Bueno, cuando terminé el bachillerato, ahí vi algo que un hermano mío trajo de Puerto Rico, estampado, y entonces yo me puse a inventar, ocioso, ya tengo el día enterecito libre, Ajá. ¿saben? Pongo a inventar y pude crear el escudo de la República Dominicana a colores en estampado. En esta. Oh, sí. Eso llegó hasta que ganó Luis Abinader, siendo el escudo oficial gubernamental. Todas las oficinas gubernamentales, el ejército, todo el mundo utilizaba ese escudito que el Señor me ayudó a inventar Sí. a los 17 años. O sea que ahí salía a color el escudo. Sí. Con Pero se a la imprime- izquierda el azul. Se imprime color por color, manual en una chándera en stamping. Ok. Lo que se Y llama, sale- lo que le dicen pan de oro. Pan de oro, exactamente, que le iba a pero mencionar. color. Ok. Y eso era una Ok. cosa. Mira, yo quiero imprimir esa. En pan de oro y en relieve. Antes de eso se utilizaba era en dorado o en repujado el tiro seco. Sí, Sí. muy lindo y muy fino. El repujado es el que tiene como hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Ese tiro seco es muy elegante, de hecho, muy fino. Que de hecho los La chefs. tarjeta en opalina. Exactamente, era el tiro seco. Entonces luego de esa etapa sigo envuelto entre ministerio, concierto, llegué a ser productor de eventos, y siempre en el día la imprenta y en la noche las actividades.
Trabajé mucho tiempo también con el Ministerio de la Batalla de la Fe, Ezequiel Molina. Sí. Y imagínese, la gente por default necesitaba imprimir algo. Llama a uno de los Molina. Eso era algo clásico. Y llegó un punto donde el Señor me habló. Me dijo, quiero que te conviertas en una casa editorial. Me dio el nombre, Publicaciones Libertad. Eso fue cerca del 2007 aproximadamente. Sí, 2007. Ahí yo dije, bueno, Señor, tú me vas a dar mucho dinero porque el concepto de editorial que yo conozco, Sí. hay que tener muchas máquinas Con el que yo y, un local bastante grande para almacenar los Personal, libros, personal, para personal. distribución. Y ahí el Señor me llevó a un concepto de editorial único en el mundo, Sí, que era poder imprimir 100 libros, como una tirada de 100. una tirada de 100 libros. 100 libros. Pero como un momentito, porque estamos hablando, por tradición, el impresor y el que vende ese tipo de publicidad y de trabajo, siempre te dice, te lleva a imprimir cantidades, porque el proceso de la tirada... El costo. Le lleva un tiempo también. Exacto. Sí, el costo. Entonces, ¿cómo ahora, Es por millar. pero cómo ahora venimos en ese retroceso aparente, que ya no estamos imprimiendo 2.000 y 3.000 libros, sino 100? ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, es difícil explicarlo, más que por simple curiosidad, obedecer y caminar bajo una palabra. Y de repente la solución estuvo en un printercito que yo tenía en la casa para imprimir las facturas. Y Ezequiel me llama apurado, mira, necesito 50 folleticos para mañana en la noche. Y yo, está bien, vamos a hacerlo. Me mandan y pongo yo ahí. De Digo, una vez, a déjame hacerlo cuadrarlo. aquí en este printer. Y me puse a inventar. Y lo resolví y dije, oh, Funcionó. funcionó. Saqué los 50 folleticos y imprimí la portada en otra impresora láser que yo tenía. Todo chévere, bien. Luego se apareció alguien más que necesitaban 100 folletos y los fui resolviendo ahí. Y de repente ya yo estaba imprimiendo 100 libros. Claro, tuve que comprar impresoras más grandes porque no dan por el volumen de impresión y el tiempo también. Y así fui creciendo, poco a poco cambiando equipos. Y hubo un equipo que yo decía, wow, esa máquina costaba cerca de 200,000 pesos por ahí. Yo, es viejita, pero esa es la que yo necesito. Sí. Y encontré una que me dijeron, te la voy a dar en 50,000 pesos. Y yo, ok, es mía. Al otro día me llaman para darme un trabajo donde me gané 50,000 pesos. Y compré la máquina, Bien. hice el trabajo en la misma máquina y quedó la máquina. Pero Sí, ya hay un ganaste la beneficio. Y máquina. cada vez que decía, ok, ya puedo pasar a la siguiente máquina, entonces ahí entraba un trabajo para yo comprar la máquina, hacer el trabajo y me quedaba con la máquina. Pero tú estás Esdras. trabajando sobre una palabra. Sobre una Sí, tiene una mochila ahí atrás, mira, está Sí. pegando con la silla. Esdras. Sí, el Señor le dio a Al que Dios ayuda, hermano. No, y Al que que, Dios ayuda, es no, una y cosa que increíble. el Señor le ha dicho, yo te quiero ya no solo como una imprenta, sino como una editora. En tu mentalidad humana, natural, tú eso no lo entiendes. Para nada, no No te entendía nada. cabe. Él me dijo, le doy palabra y revelación a mi pueblo para que escriba y tú lo publiques. Pero diga, Amén, amén. diga eso. Yo no hago Repita eso, pro- no, por favor, repita Vamos allá, eso. vamos allá, Esdras. Mire, ese es el asunto. Repita eso. El Señor me dijo, le doy palabra y revelación a mi pueblo para que tú le publiques. ¿Y qué has publicado de eso, Esdras? Bueno, te puedo decir que yo he publicado más de 300 títulos. ¿Cómo cuáles? Dígame el más reciente. El más, ay Dios mío, ahora Uno, mismo dígame yo tengo uno. 20 órdenes en el escritorio. Se está picando. Ah, pero se está picando de a duro, que no recuerda ninguno. Te puedo decir que Nancy Amancio y su apoyo cuando ella me dijo, ya me decidí a publicar. Nancy tiene que tener como 10 o 12 libros escritos y apenas he publicado uno. Y yo dije, no, vamos a echar para adelante. He publicado libros como los de Diego Astacio, mi hermano Ezequiel Molina. Y lo de Yesenia también. No Lo de trabajé con Yesenia, no. Yesenia, pero sí. Hubo asesoría ahí. No, realmente no. Nada que ver. Ok. Pero yo vi... Yo respeto mucho a lo que son los colegas. Correcto. Y ellos fueron donde un amigo mío y yo sí asesoré al amigo mío. Ok. O sea, como colega.
pero sí. nunca fui a tener un contacto con ella. Ok, Esdras, y dentro de esa facilidad de realizar eso, porque es un trabajo bien fácil, escúchame bien, es un trabajo bien fácil. Solamente hay que escribir. Dentro de ese trabajo tan fácil que Dios le ha puesto en sus espaldas para realizarlo y para un buen mandato, o sea, yo le doy la palabra a mi pueblo y tú la publicas. Y además quiero que tengas una editora. ¿Cuál es el trabajo más difícil que usted ha encontrado al paso del tiempo? Tanta gente que quiere cosas difíciles. Bueno. Publícame esto, que yo quiero la O aquí, el acento aquí. Bueno, yo diría que cuando choqué con una realidad, casi me devuelvo. Y es que el dominicano escribe y habla tan mal que habla con faltas ortográficas. Sí, habla. Imagínate Sí, cuando sí. escribe. O sea, yo tuve Es que... verdad. Hay que interpretar lo que él quiso decir para entonces Buscar la semántica darle de la la... vuelta. Ay, Dios mío. Y son unas cosas, ponen unos textos bíblicos que no tienen nada que ver con lo que están diciendo. Entonces no hay un Y entonces ese no hay un criterio... abuso, no habrá un abuso también, porque vamos a estar claros en eso. No todo el mundo debe escribir un libro, publicarlo, o por lo Sí. menos el concepto de un libro. Un libro. No, mira qué pasa. Para O- tú o yo estoy escribir un equivocado. libro hay un solo requisito. Hay un canon para eso, Tener de una aprobación. No, tener una idea. Sí, pero Si tú tienes una idea y tienes algo que decir, puede escribir. ya tú puedes escribir. Ok. Ahora, si tú no sabes escribir, es como cuando tú te enfermas. ¿Qué tú haces? Vas al médico. Si se daña tu carro, ¿qué tú haces? Vas al Al mecánico. mecánico. Tú vas a escribir un libro, tienes la idea, búscate un redactor. Todos deberíamos escribir entonces. No es que debería, Todos porque suena a escribimos, Daniel. obligación. Todos tenemos Si una tú idea. tienes algo que quieres compartir, dejar un legado, dejar una enseñanza, y ya tú maduraste esa idea, bueno, tú puedes hacerlo. Sí maduró la idea. Atención. Madure la idea, organícese, porque luego esa corrección de estilo es poderosa, es fuerte. Entonces sería un mercado bien, sería un nicho bien económico para el corrector de estilo. Es como ese asunto de corregir estilo. No, el Se corrector de corro- estilo ahí tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo, pero si es proporcional a lo que va a corregir, Sí. entonces, ¿cómo es ese trabajo? Ese trabajo se corrige por página, por texto, por oración, por ¿cómo es el Bueno, asunto? te puedo decir que hay varias facetas. Está la redacción. Hay Ajá. personas que necesitan un redactor Un redactor. porque no saben cómo expresar su idea, cómo coordinar. Y que una cómo coma, crear. una coma cambia todo el sentido de una Eso idea. es otra cosa. Estoy hablando de la redacción, de vaciar la idea escrita. Exacto, Y exacto. darle forma a esa idea que se comprenda de que es una idea. Sí, Entonces, o sea, que lo que yo quiero decir es se esto. entienda cuando se lea. Eso es un redactor. Luego pasa al corrector de estilo. Sí, El corrector de estilo agarra y te dice, no, vamos a cambiar estas dos palabras para que la idea quede más clara exacto. o que la idea quede más llana Correcto. o que si lo van a leer fuera de República Dominicana Lo entiendan se puede también. entender. Sí. Ahora bien, hay libros con lenguajes coloquiales. Ajá. O sea, yo he hecho libros del Cibao netamente que tienen que ser con palabras cibaeñas para que se pueda entender que es de esa Es del región. Cibao, exacto. Ahora, cuando se saca de ahí nadie lo entiende. Es como un dominicano, un cibaeño o una persona del sur, bueno, un dominicano en general, se va a otro país de habla hispana y a veces tiene que tratar de No buscar la encaja idea, fácil. interpretar para poder expresar lo que quiere decir, porque hay que tratar de utilizar un lenguaje más internacional a la hora de escribir para poder expresar la idea. Luego viene, por último, la última revisión, que ya son las comitas, la mayúscula, algunos puntos, vamos a cortar este párrafo que está muy largo, o no se puede cortar porque entonces se pierde la idea y puede salir un párrafo casi de una página, etcétera. Esdras, ¿qué debe hacer alguien que quiera escribir o que tiene una buena historia? ¿Qué le aconseja? Ya tú has dicho algunas pinceladas, pero si lo quiere llevar a cabo, Que investigue sobre esa idea. bien. O sea, De la usted tiene madura. una idea, usted tiene internet, tiene un celular, solamente hay que preguntarle a Google y a YouTube. Extras. Y ya, y ahí usted empieza a investigar, toma anotaciones, porque cuando usted escribe el libro y dice, porque fulano de tal dice tal cosa, Que cita.
dar cita y crédito no denigre el trabajo, al contrario, me engrandece porque dice, no, espérate, él investigó. Pero hay muchos, la gran mayoría le pesa, le cuesta citar porque piensan que están promoviendo a otros. Y dije que se la están comiendo ellos. Sí, pero no, eso lo que te da grandeza en la literatura es tú citar a otros. Sí, Esdras, una preguntita que no quiero que se me escape. Dentro del plano de escritura, tenemos aquí 4 regiones, tenemos el este, tenemos el sur, tenemos el norte, tenemos el oeste, la línea noroeste. ¿Se puede verificar ahí el regionalismo? O sea, se dice que los sureños hablan con la R, que en el Cibao hablan con la I. Pero hay un aspecto gramatical ahí porque donde va la I ponen la L y donde va la L ponen la I. O sea, donde va la R ponen la L y atiende a un landacismo. ¿Se puede descubrir en la escritura el regionalismo? Uno trata de limpiar todo eso. Pero sí sale. Pero sí sale, ¿verdad? A veces Es llegan, notorio. cosas, pero uno tiene que filtrarlo. Ajá. Ahora, como te dije, si es un libro de costumbres del Cibao, Exacto. yo no puedo. No puede cambiarle, claro, claro. Sí. Y ha llegado a ti, a tus manos, un trabajo que tú digas, quiero devolverlo. O sea, quiero devolver esto. Sí, sí. Llega. E inclusive he devuelto personas que digo, mira, tú necesitas un redactor. Me dicen, no, yo tengo un libro y 5 páginas de Word Ya tú sabes. y con frasecitas. Y yo, no, mira, tú necesitas un redactor que te ayude a emplear esas ideas. Lo recomiendo a algún amigo que se sientan con él, lo escuchan y entonces van redactando. El redactor lo graba, le hace preguntas y va. Y es ampliando la caro, idea. es caro, Esdras, ese trabajito. Es bastante caro. O sea, te puedo decir que ¿Es más caro que la impresión o es tanto como la impresión? sí, puede ser mucho más caro. Te puedo decir que un trabajo de redacción fuera de este país se paga hasta $5,000. ¿Por un libro de cuántas páginas? 200 Tiro y 300 retiro. páginas. No, estoy hablando de la redacción. De la redacción. Solamente redacción. No, pero vamos a entender bien la pregunta que te hago. Un ejemplo, yo tengo una redacción, muchísimas páginas. Cuando filtramos esas páginas que yo escribí en bruto, te dan 200 páginas. Esa redacción, más o menos, ¿cuál es el costo? Por lo que te digo, o sea, andan fuera del país hasta $5,000 y más. Si tú has visto estas personas, dice, son personas tan ocupadas y cómo tienen el tiempo de publicar 1, 2, 3 libros al año, es porque tienen lo que se llaman un redactor fantasma, un escritor fantasma. Son personas a veces que se sientan, van a las conferencias, toman nota, luego se van con ese audio, lo transcriben con la nota que tomaron, Ajá. hacen la redacción del libro, se lo pasan a la persona, ese escritor lo que hace es que revisa, cámbiame esto, que esto está bien, vamos a agregar esto, y ahí ya sale el libro. De hecho, hay una película, El escritor oculto, ¿recuerda? Sí. Una película de ¿cómo se llama en inglés? No recuerdo. The Ghost Rider, exacto. Y precisamente en ese es el énfasis, porque eso se puso de moda. Entonces, ¿te dio brega Nancy? Por ejemplo, Nancy Mansion. No, Nancy Pastor sin la miedo. ayudó una sierva, no recuerdo de qué país es ella, fue quien la ayudó a redactar, o sea, a organizar los Organizar- textos, porque ella tenía mucho contenido. Sí, a sí, yo escuché de organizarlo. eso. Nancy me estuvo comentando acerca Sí, acerca de entonces, eso. ¿Y cómo se fajó con Michael Carpiadosa? Cuénteme de eso. no, él también tiene un equipo que lo ayuda bastante. Yo, en esos casos, sí, Pero claro. es que hay una competencia, la guerra de los libros ahora. No, ¿Cómo es el hermano, asunto? mira qué pasa. Hay un mover de Dios en República Dominicana. Y la generación que viene dentro de 200 años, ¿cómo va a saber lo que pasó aquí? Es cierto. Fíjate que Dios le dijo al profeta Habacuc, escribe la visión. Escribe En la tablet. visión. ¿Cómo fue? En tablet fue. Habla. No, en un iPhone, en un iPhone. En tablet. Que sea Escribe la correcta. ¿Por qué razón tenemos hoy en día un conocimiento tan pleno y profundo del Señor? Se escribió. Es por la palabra. Correcto. Sí, claro. O sea, como hablábamos antes de empezar el programa, o sea, sobre los libros canónicos, todo Sí, esto. sí, O sea, sí. ¿por qué conocemos de ellos? Libros que tienen miles de años. Porque escribieron.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pasar a las siguientes generaciones si no Sin dejar el legado que Dios nos ha... Bueno, siempre que hablas de tu trabajo, lo mezcla con la palabra ministerio. Eso es valioso porque la gente habla de lo secular. Los evangélicos no deben ser seculares. O sea, todo lo que nosotros hacemos, de palabra o de hecho, es para gloria de Dios. Tu trabajo, todo, en todo hay que glorificar al Señor. Así es. Entonces, a nivel ministerial, ya de manera directa, ¿haces algo que, fuera de lo que es la impresión? Y Bueno, yo te puedo decir que uno de mis eslogans es, yo trabajo sin dinero. O sea, yo no trabajo por dinero y trabajo sin dinero. Interesante. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, en este mundo hay dos señores. Diga eso así para sacar un reel. Dígalo así, ahí En diré. este mundo hay dos señores. Jesús y el dinero. Elige a quién servir. Entonces, si yo le sirvo a Jesús, ¿por qué razón yo tengo que perseguir el dinero? Cuando Jesús dijo que las bendiciones me perseguirán, Sí. que todas las bendiciones son añadiduras. ¿De qué? Sí. De seguir el reino de Dios y su justicia. Entonces, si yo persigo el dinero, alejo a las personas. Si acerco a las personas, entonces esas personas traen las finanzas. Entonces, cuando viene Sí. alguien a hacer un trabajo, yo lo veo como una oportunidad de servir, de aportar. Correcto. O sea, hay personas que cuando yo le he entregado su primer ejemplar de muestra, han llorado. Wow. Eso no tiene precio. Eso es increíble. Asimismo han venido personas que pagaron montones de dinero por otro lado Y no pudieron realizar. 5 días antes del evento me dicen, no me hicieron nada, me hicieron un disparate, me quedaron mal. Y yo le digo, venga, yo resuelvo. Y en 2, 3 días le digo, mire sus libros ahí. Poderoso. Sin hablar de dinero. Y después me dicen, no tengo, ¿qué te pago? No tengo cómo pagarte esto. Y yo, no. No, pues vende los libros para que me paguen. Si Sí, porque usted- es por la el fe que precio lo es hacen. este. O sea, este es el precio del trabajo. Sí, Trato sí, de sí. ser justo, de no sobrevalorar. Si te digo que no, es que no. Si te digo que sí, es que sí. Amén. Si usted tiene una buena historia y la ha estado madurando y cree que es difícil, complicado publicar su libro, aquí usted tiene a Publicaciones Libertad. ¿Cómo te podemos encontrar y dónde podemos encontrar a Esdras Molinas y su servicio? Hoy en día se encuentra todo el mundo muy fácil en las redes sociales. ¿Cómo Publicaciones Esdras Libertad. Molina. Esdras Molina también en Facebook, pero en todas las demás redes, Publicaciones Libertad. ¿Y librería.do? Librería.de es una plataforma que estamos trabajando para poder vender los libros de forma digital a través de esa plataforma. Ok. Todavía estamos en construcción, pero la compañía también se llama Librería.de. Excelente. Dani, yo quisiera, él tiene que sí. tiene poco tiempo, Sí, pero sí, en sin verdad parar. es porque maravilloso. Si me meto en esa pregunta, entonces 2 horas aquí, tú sabes. Esdras, muy agradecidos nosotros aquí en Sin Miedo de tenerte. Esperamos que venga pronto a compartir con nosotros, porque esto es muy dinámico también. Y yo sé que tú vas avanzando en el tiempo. Sí, sí. ¿Qué es la mayor satisfacción ya de estos últimos tiempos que tú puedas decir, mira, sentí que cuando pasó eso, valió la pena hacerle caso a la voz de Dios? Poder imprimir Biblias, Nuevo Testamento. Has impreso un Nuevo Testamento. Sí, el año pasado concluimos un proyecto de 1.300.000 evangelios de Juan en español y en creol. Perfecto. Imprimimos. No comiencen a calcular ahí, tranquilo, que esto es un asunto de... Además, ese libro ministerial. dice no será vendido, porque es el Nuevo Testamento. Realmente son precios Sí. que a veces yo digo, ¿y cómo lo puedo hacer? Y también imprimimos Nuevos Testamentos. ¿Qué sale? creol. ¿En qué sale un Nuevo Testamento de eso? En esos 2 idiomas. No, yo compré Nuevos Testamentos, por cierto, para la misión que hicimos recién, Sí, sumamente barato. porque antes Eso es como un aporte. eso es, Lo que sí, es pasa un es que hay aporte, porque es más para ministerios- evangelizar. Hay ministerios que captan fondos, entonces mandan a imprimir ciertas Oh, cantidades de pero eso es materiales. poderoso. Y esos materiales los donan a los ministerios que Eso es salen a poderoso, evangelizar. sí, sí. O sea, no son materiales netamente para la venta. No, es Los que materiales de venta son otro tipo. Para la venta no surten efecto, el Y aún efecto así, pecuniario. El precio que se vende una Biblia
Es demasiado barato. Muy por debajo del costo. Es de muy producción. barato. Y ahí está la grandeza. Mira, cuando él está imprimiendo Nuevo Testamento o Biblia, tú tienes que pensar, estando los chinos en la boga que están en esta época, porque los chinos Y en la India. están imprimiendo Biblia en China y en India. Sí. Y Esdras Molina aquí Está imprimiendo. compitiendo con todo eso, con el Compitiendo Oriente, con el mundo. con Asia completo. Oh, pero Dios mío. Yo fui en el 2017 a Colombia porque muchos libros que yo imprimo, personas que vienen de fuera, Son duros en Colombia, en el vienen allá Stromper y todo. y dominicanos que viajan a Estados Unidos Sí. llevan esos libros y lo comparan con libros impresos en otros países, sobre todo en Claro. Colombia. Y me dicen, pero es que tus libros tienen igual o mejor calidad y menor precio. Sí. Y me hablaron tanto que yo dije, yo tengo que ir a Colombia a ver No lo qué suba. le está pasando a los No lo papás de suba, los no te libros. lleve. Y ahí tuve que durar 10 días haciendo un estudio de mercado y realmente el precio que yo doy es el costo de impresión de Colombia. Ahora bien, ¿dónde Colombia entra en competencia? Cuando tú imprimes 10,000, 20,000, 100,000 libros, ellos tienen una zona franca especializada. Allá en Colombia se produce papel, Sí. entonces ellos tienen zonas francas para impresión de libros. Son muy Esos libros sí autosuficientes. son de muy bajo costo, pero tienen que imprimir ese volumen. Pero Exacto. luego imprimir 1,000, 2,000 libros no es tan rentable allá. Señores, hemos estado conversando. Dani quiere seguir, no queremos abusar de ti, de tu tiempo. Hemos estado conversando con Esdras Molina de Publicaciones Libertad, una bella historia y creo que una inspiración también para hacerle caso a la voz de Dios, Sí, claro, que claro. es nuestro ayudador. Lo puso a bregar con papel y ahí a imprimir los mensajes que le dan a su siervo para, óyeme, tremenda mochila Dios le ha dado a este hombre. Esdras, palabras finales para el público de Sin Miedo. Bueno, que yo tengo un hijo maravilloso y la palabra que Dios me puso para enseñarle a mi hijo y marcarlo es de que el miedo es para vencerlo. Sí. O sea, tú le preguntas a mi hijo, ¿para qué es el miedo? Y él te dice, para vencerlo. ¿Has tenido miedo, Esdras, alguna vez en alguna impresión? Bueno, poderosa, voluminosa? miedo no. Lo ha vencido. Entiendo que cuando tú sientes el miedo es para tener cuidado. Para tener cuidado. Tú sientes miedo, ten cuidado. Sí. Pero sigue adelante. Sí, el miedo es la única arma que él tiene Satanás para detener a un gran hombre de Dios. ¿Cree usted mismo ese reel ahí? Dígale, ¿sientes miedo? Dígaselo usted mismo, que hay gente que lo está viendo. ¿Sientes miedo? Bueno, te digo que el miedo es para vencerlo. Poderoso. Esdras, muchas gracias. Sin miedo. Te bendiga, muy amable por estar con nosotros. Y usted quédese por ahí que seguimos con mucho más. Esto es Sin Miedo. No le cambie. Tu programa comenzó sin miedo. Sin miedo, te confronta y te educa sin miedo.